tardes, ¿qué tal están en este miércoles 13 de mayo? Y estamos en la tercera jornada de huelga educativa indefinida. De momento así, pero ya saben que parece que sí que hay reunión pronto entre la Consejería de Educación y los sindicatos para ver si se puede llegar finalmente a un acuerdo y se puede retomar con normalidad con esas reivindicaciones que piden desde los diferentes docentes en toda la Comunidad Valenciana. Recordamos, es huelga educativa en toda la Comunidad Valenciana. Diferentes son los servicios y los cambios que piden los docentes de toda la Comunidad Valenciana, de los centros educativos públicos. Vamos a comentarles qué tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente. Vamos a hablar también de educación, pero lo vamos a hacer con un centro que lleva muchísimos años, más de 85 años ya, educando, formando a personas, a ilicitanos y ilicitanas en un periodo complicado. Nació en 1940, hablamos de la Academia Ripollès, a día de hoy es Centro Concertado de Formación Profesional Ripollès, y vamos a hacer balance de esos 85 años que tienen aquí en la ciudad de Elche, como decíamos, formando a personas para mejorar la vida y para mejorar el futuro de todas estas personas que han pasado por allí. También, por otro lado, hoy tendremos lectura, literatura con escritores en su tinta, la Asociación Escritores en su tinta. Estarán con nosotros, nos van a acompañar esta tarde la escritora Marian Vicente y también el escritor Arturo Maciá, hablando sobre las diferentes actividades de todos estos días, sobre todo con motivo de la Feria del Libro de la asociación que ha ido participando en diferentes eventos, pero además también sobre la presentación, nos van a presentar sus propios libros. Ya les digo yo, propuestas, les adelanto, muy interesantes. Y por otro lado, nos vamos hoy hasta el parking de la Universidad Miguel Hernández, hasta los alrededores, las instalaciones, porque allí también se hace mucho más que educación, se hace ocio y tiempo libre. ¿Cómo? Pues ayer lo hicieron con un concurso de tortillas, así que hoy también un programa para comérselo. Todo esto aquí en Elche 7 Televisión, en Viva la Gente. Seguimos en este miércoles aquí en Viva la Gente y vamos a hablarles ahora de educación, pero de educación y también de arraigo, de historia de Elche. Hablamos de la Academia Ripollès, que cumple 85 años, ya los ha cumplido, así que forma parte de la historia, por lo tanto, de Elche, de aquellos tiempos. Hablamos de 1940, si no me equivoco. Pero bueno, para darnos todos los detalles de toda esta historia y de cómo se encuentra a día de hoy, está con nosotros, por un lado, su director. Tenemos a Jesús Román García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y subdirector Miguel Ángel Román Pastor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Padre e hijo, ¿no? Sí, Esto continúa, sí. Esa tradición familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. 85 años, 2 de enero de 1940, ¿no? Fue cuando Manuel Ripollès fundó la Academia Ripollès. Iba por eso, Manuel Ripollès iba fundando academias a lo largo de la historia y de las ciudades, y empezó el 2 de enero del 40, tenemos incluso todavía nosotros el folleto de inauguración del 2 de enero del 40 con unas enseñanzas distintas de las actuales, estenotipia, mecanografía, pues, asignaturas que hoy en día ya casi no se utilizan, pero que eran pues, los fundamentales de aquella época para tener unas habilidades y poder encontrar un trabajo. Ajá. Al final el objetivo de aquellos tiempos, ¿no? Era donde al final casi nadie tenía ese acceso a la educación, era preparar a las personas para el mundo real, ¿no? Sí. Darles unas herramientas. Fijaros que estamos hablando del año 40, cuando España estaba totalmente en una posguerra, con dificultades, y Ripollès en ese momento, la Academia Ripollès, fue pues eso, un foro de unión, de iniciativas educativas para que la gente tuviese unas herramientas que le permitiesen encontrar un trabajo y mejorar su vida social y laboral, ¿no? Era algo, imagino que en aquella época completamente innovador, o donde no habría mucha más posibilidad, ¿no? Claro, Para fíjate, formarse. estamos viendo ahora que hay institutos que celebran su 50 aniversario, y en aquella época no había nada, no había ningún tipo de enseñanza prácticamente, y Ripollès fue de los pioneros en la enseñanza, y sobre todo de formación profesional, pero que pues un punto de unión y de encuentro para que la gente tuviese esas herramientas de que mejorar, y eso lo mantenemos hoy en día todavía, de que hay turnos de tarde, porque gente que estaba trabajando, que tenía unas ocupaciones precarias, iban a la academia a estudiar por la noche para mejorar su empleabilidad, su
su futuro laboral. Era al final, ¿no?, para ofrecer esas herramientas para mejorar la vida, para crecer, para formar a personas en la banca, en diferentes puestos en empresas, ¿no? Claro, fíjate, eso es una tradición nuestra, de que, fíjate, hoy en día también lo mismo, estamos intentando siempre, no solamente implantar enseñanzas profesionales, sino también darle un contenido humano. En la academia durante tantos años se han hecho una serie de actividades culturales, deportivas, se han celebrado bodas, en las instalaciones de la academia. Sí. ¿Cómo es eso? La boda de Pepe Payá, alumno histórico, se celebró en las instalaciones de Ripollet. Don Ramón también, profesor histórico, celebró su boda en la academia. O sea que era un punto de unión también y de encuentro social y cultural de la zona, ¿no? Miguel Ángel, tú eres la tercera generación aquí al cargo, ¿no? Porque era tu abuelo también el que fue director muchísimos años. Sí, empezó como alumno al principio de inauguración y luego el director lo acogió como profesor porque vio que tenía su capacidad de enseñanza y sus ganas, ¿no? Y luego cuando ya dejó de ser director en la inauguración, ¿no?, acogió a José Román como director durante un montón de tiempo hasta que ya lo dejó en herencia, ¿no?, pues por así decirlo, a su hijo, y ahora pues más pronto que tarde, pues seguiremos la vivencia de allí en la academia y todo, claro. Esto al final también dentro de la familia, de vuestra familia, ¿no? Claro. De la familia Román, vinculados toda la vida también con la educación a través de la Academia Ripollès. Claro, porque hay que tener vocación y ganas y empuje, porque si no es una profesión pues, que es difícil de llevar por todo lo que viene de fuera, por todos los cambios, por todas las vivencias que traen los alumnos y todo lo que tienes que ir empujando a toda esta gente, claro. Claro, porque nació en un contexto histórico como el que hablábamos, en esa posguerra, en esa España reconstruida, y que era necesario, ¿no?, que la gente quería formarse para buscar esos empleos deseados, para mejorar sus vidas, pero en todos estos años, en todos estos 85 años, pues ha cambiado mucho la educación, ¿no? Y por lo tanto el centro ha tenido que ir adaptándose a las circunstancias. Claro, pues claro, todas las legislaciones, todas las nuevas leyes, todo lo que va cambiando en educación va afectando al centro y tienes que ir adaptándote, cambiando las mismas perspectivas también de los alumnos. Nosotros intentamos también no solo dar enseñanzas, las nuevas enseñanzas, sino también intentando hacer nuevos proyectos. Estamos intentando ver siempre qué es lo que rige a lo mejor en la sociedad, haciendo proyectos de inclusión, proyectos de innovación, de tecnología, sostenibilidad. Todos los años intentamos hacer un proyecto ligado a todo eso, ¿no? Entonces el profesorado se imbuye de toda esa enseñanza y lo transfiere a los alumnos para que también pues, formen parte de todo el centro y vayan acogiendo todas esas enseñanzas, esos valores. Con este paso del tiempo y esa manera de adaptarse, esa Academia Ripollès ha evolucionado también en centro concertado de formación profesional, ¿no? Sí, claro. Hoy en día, por eso Ripollès es un centro concertado de formación profesional con dos especialidades formativas, que es técnico en gestión administrativa y técnico en actividades comerciales. Los estudios son gratuitos, son totalmente gratuitos. Además está homologado para la Consellería. Claro, estamos concertados con Consellería, el título es oficial, enseñanza oficial y gratuita, en los dos turnos de mañana y de tarde. Claro. ¿Tenéis durante todo el día para adaptarse también a las personas, bien que estén trabajando o tengan...? Porque nuestra iniciativa es siempre procurar que en el turno de tarde acoger a alumnos que incluso tienen su horario laboral y necesitan pues, reciclarse, tener otras habilidades, otras cualificaciones profesionales que le permiten incluso pues, mejorar su estatus y su trabajo actual. Claro. Jesús, mantienen la ubicación, el centro donde la han mantenido muchos años, no es el mismo sitio donde nació, ¿no? Claro. La academia. Se inició un poquito más para abajo de donde estamos ahora, en Sagasta, y ahora estamos en Pedro Ibarra 6, un entresuelo de 250 metros cuadrados, y hay una cantidad de alumnos de 250 alumnos, 15 profesores, y somos ahora centro concertado, dependiendo de Consellería, y por eso la Consellería nos marca las premisas que tenemos que ir siguiendo, claro. ¿Qué tipo de perfiles ahora los estudiantes que acuden? Hay de todo, claro, hay de alumnos y también hay un montón de alumnos mayores que intentan actualizarse, y tenemos alumnos de 40, de 50 años también, claro, estudiando para una profesión, han venido hay alumnos de otras nacionalidades que han venido a Elche y se han incorporado como estudiantes y son, yo digo, unas
personas, ya digo, muy, claro, con mucho ímpetu, con muchas ganas de aprender y de mejorar su estatus social, ¿no? Al final, desde el centro, ¿no? Aparte de formar a aquellas personas que quieren pues, cambiar el rumbo de su vida, también tienen esa posibilidad con ese primer paso de diferentes convenios que tenéis con muchísimas empresas, ¿no? Para realizar esas prácticas o esas primeras formaciones prácticas. Claro, porque ahora la nueva normativa impone que tienes que hacer formación en empresa tanto en primero como en segundo. Entonces nosotros tenemos, a lo largo de todos estos años, hemos hecho una cartera, por así decirlo, de convenios con empresas que muchas de ellas incluso las ha fundado antiguos alumnos. En total ahora tenemos más de 800 convenios con empresas, entonces tenemos casi de sobra como para acoger a más de los alumnos que tenemos ahora mismo actualmente, ¿no? Pero sí es importante pues tener esa práctica, esa formación en estas empresas para que puedas aplicar todo el conocimiento teórico que nosotros podamos dar a la parte práctica, que es el día a día de la empresa. Me hablabas también antes, Miguel Ángel, pues de esa evolución tecnológica que también es visible en las aulas y en el propio centro, ¿no? Sí, claro, poco a poco pues tenemos que ir adaptándonos a la realidad de hoy en día. No es lo mismo la gestión administrativa que dábamos hace 10 años que la que damos ahora. Eso va evolucionando, va cambiando, tenemos que adaptarnos a la actualidad y a lo que requieren las empresas. Por eso es importante ir allí a pisar pie, pisar esa empresa y ver lo que están exigiendo, lo que están pidiendo, para tú poder adaptarte a lo que cada empresa te puede exigir. Pues son más entonces de 85 años, ¿no? Formando a muchísimos ilicitanos y ilicitanas. ¿Cómo lo estáis celebrando? ¿Cómo lo habéis celebrado ya el pasado año? ¿Y cuáles esas acciones de futuro que tenéis previstas? La celebración fue muy emotiva, porque pudimos incluso tener a una representación de alumnos de los años 40. Precisamente, Josefina Candela, que también estuvo en el acto, fue muy emotivo porque celebraban los 93 años y expusimos sus títulos de correspondencia, de mecanografía, de teneduría de libros, y fue muy emotivo porque está en perfecto estado Josefina y estuvo en el acto. Pepe Payá también como alumno histórico que tiene un bagaje de enseñanzas sociales y culturales, fundador, por eso también en esa época la Academia era un foco de actividad educativa, social y cultural. Se han fundado la Peña Tranquilidad, la Peña Lante, la Ripollès Juvenil, ahora Ripollès Jove, que es con la gente más actual, pero que, digo, que fue muy emotivo porque reunimos a alumnos, a amigos en general, ¿no? de todas las épocas, en un acto en el centro de congreso, y ahí estuvimos ya con una exposición fotográfica viendo la evolución y las décadas de los 40 y los grupos de alumnos iban haciéndose fotos de los 40, los 50, los 60. Claro, fue muy emotivo también por eso, claro. Que estuvo también la concejala de Educación, María Bonmatí, el inspector, AESEC también estuvo en representación de las empresas colaboradora nuestra, y digo, fue muy emocionante, muy emotivo también ese punto de unión, claro. Y ahora ya hemos cumplido los 85 años, no podíamos dejar de celebrarlo, y ahora la visión futura es siempre actualizándonos, intentando siempre que todas las normativas, que son muchas también, que nos afectan por consellería, ir aplicándolas en la mejor medida, para que los alumnos tengan la mejor preparación posible, que es la preocupación nuestra fundamental, que el alumno tenga una empleabilidad, que sepa lo que está haciendo, que cuando vaya a una empresa el sello de Ripollès lo tenga ellos también, y claro, y las empresas muchas veces pues nos lo comentan, hombre, es que esto, alumnos como vosotros no los tienen ya que nadie. Pues también es una labor importante de concienciación, que a veces ese aspecto humano de valores también se tiene que tener en cuenta. No solamente tienen que ser profesionales que sepan profesionalmente lo que están manejando, pero que también tengan unos valores humanos y de seriedad, de trabajo, de compromiso, que eso hoy en día a veces cuesta casi más que los conocimientos profesionales, ¿no? Pues de camino a los 90, pronto sí, también, ¿no? No sé si también vais a organizar, pero bueno, la verdad es que cualquier año es motivo de celebración, ¿no? Después de tantísimos años formando a personas aquí en Elche, y sobre todo de aquellos tiempos, ¿no?, de los que venimos, pues es importante seguir dando esa formación adicional y cualificada
para los ilicitanos e ilicitanas. Sí, claro. Y es un orgullo, ya digo, el tener ya, incluso porque a veces te da tanto orgullo el buen alumno como el alumno que iba un poquito descarriado y has podido encauzarlo, porque es una alegría, un gozo, que vaya por la calle, te salude, hombre, el saludo de un mal alumno, pero ya me he reconvertido, ya estoy trabajando en tal local empresa, y eso es una alegría, no solamente el alumno bueno, que también te da alegría, pero que el alumno que has influido en su forma de ser, en su forma de actuar, y esos cambios que se han producido, pues lógicamente es una gran satisfacción, claro, que se tiene. Claro. Pues que vaya muy bien, que sigáis trabajando como lo hacéis desde el Centro Concertado de Formación Profesional Ripollès, con esas formaciones. Vamos a recordar dónde estáis también para que la gente os pueda buscar. Imagino ahora también estáis al día en tema de redes sociales, de página web para que la gente pueda informarse. Claro, ya estamos en Pedro Ibarra 6 y pronto ya se abrirá el plazo de prescripción de matrícula. Para el año que viene. Sí, exactamente. Ya cumplimos la misma normativa que los centros públicos de Consellería Marca del 20 al 28, el plazo de solicitud de plaza, y ya estamos ya con toda la problemática, la normativa, actualizándonos para que ya el alumno incluso se pueda ya formalizar su reserva de plaza. Claro. Estupendo. Pues Jesús Román, director, y Miguel Ángel Román, subdirector, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien. Perfecto, gracias a vosotros. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa, volvemos enseguida, aquí en Viva la Gente. Continuamos en este miércoles aquí en Viva la Gente y vamos ahora en esta sección que tenemos quincenal con Escritores en su tinta, con la Asociación Escritores en su tinta. Llevan semanas intensas con toda esta feria del libro, así que vamos a conocer a las dos personas de la asociación que nos acompañan esta tarde. Por un lado tenemos a Marian Vicente. Buenas tardes, Marian. Muy buenas. Y también a Arturo Maciá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bien, muchas gracias. Bueno, cierto, ¿no? Que lleváis ahí unas semanitas de bastante movimiento con las diferentes presencias en las ferias del libro, diferentes actos, ¿no? ¿Cómo está yendo todo? Bueno, la verdad es que parece que la primavera no solo altera la sangre, sino todo el movimiento más cultural. Es cierto que el buen tiempo pues anima a estar en la calle, entonces pues hemos tenido la Feria del Libro de aquí de Elche, que es magnífica y maravillosa. Hemos estado este fin de semana pasado en Torrellano, que también han organizado su primera Feria del Libro, y en algunos otros sitios más pequeños. Aún nos queda esta semana que vamos a Alicante, a un evento que organiza la calle Quintana, con también libros en la calle, entre otras muchas cosas, y bueno, sin parar. Allí donde vemos que los libros son bienvenidos, pues nosotros adelante. Y sobre todo en estos tiempos que parece que hay muchísima gente que ya lee en esta clase de tabletas, ¿no? Pero sí que se notan en esas exposiciones, en ese momento donde puedes encontrar al lector al otro lado, que nos sigue gustando el papel, ¿no? Sí. Eso estábamos comentando, que sigue habiendo esa sensación de magia de coger en físico y sentir algo como que llegas más allá de lo que a lo mejor el medio digital permite, que también es verdad que tiene sus ventajas. Bien, que es muy cómodo, ¿no? Que tiene sus ventajas, claro que sí, pero parece que el libro, lo que es el formato del libro, tiene como un mensaje que nos llama, ¿no? Y que nos dice muchas cosas. Yo creo que también los lectores les gusta mucho, aparte del libro físico, el encuentro con el autor. Que el autor les cuente de primera mano de qué va su historia, conocer un poquito la trastienda de ese libro, y eso les gusta más que ir a una librería de forma anónima y llevarse el libro, pues a lo mejor de un escritor buenísimo y muy reconocido, pero que no está allí. Eso es lo que aprecian con los autores con esos encuentros, ¿no? Cercanos, locales, por decirlo así. Incluso después de esa lectura, ¿no? Sabiendo que ese autor o autora va a estar en un sitio. Volver a conocernos y a contarnos. Ha quedado a lo mejor esas pesquisas y por qué lo habrá hecho así. Quiero resolver si es la idea que yo tengo en la cabeza. Sí, nos lo hacen, nos al final es la magia también, ¿no? De la lectura. El origen, ¿no? El saber, el decir, ¿y cómo se te ha ocurrido? ¿Y por qué? ¿De dónde viene a lo mejor esa idea, ese momento que tú
tuviste para pensar en escribir sobre ese asunto, sobre ese tema, con esos protagonistas, ¿por qué, no? Un poco. Y eso sí que es verdad que se presta mucho más a un evento en directo con el público, lógicamente, que una feria puede recoger. Sí. Además, imagino que para vosotros también tiene que ser muy enriquecedor el poder ver que tiene una misma lectura de una misma historia, tiene muchísimas interpretaciones, ¿no? Sí, sí, es verdad, ciertamente yo siempre he dicho que hay un subtexto entre líneas, y ese subtexto entre líneas muchas veces es lo que nos mantiene con ese plus, por decirlo así, de adicción, de querer saber más, y muchas veces hay una lectura entre líneas que no es la aventura en sí o no es la historia en sí, sino algo más, digamos, profundo. Y eso es lo bonito también de todas las novelas o de todas las escrituras que se hacen, relatos, poemas, que siempre hay algo más en el fondo. Y hay gente que gusta justamente de eso, de leerlo con más detenimiento, a ver exactamente de dónde viene realmente ese trasfondo, ese origen. Bueno, recordamos también un poco para la gente Escritores en su Tinta, que sois una asociación con diferentes escritores y escritoras, no solo de Elche, sino de los municipios de alrededor, que os reunís cada martes, ¿no, Marian? Sí, efectivamente, todos los martes hay tertulia en la cafetería a vapor, que es la que está en la estación del tren. Y bueno, efectivamente somos escritores de los alrededores, escritores que hayamos publicado, que están en trámite de publicar o que escriben aunque no quieran publicar. Es un poco, la asociación conlleva pues el ponernos un poco en contacto a todos para que podamos estar arropados en nuestro proceso creativo y también podamos intercambiar experiencias y apoyo en ese momento solitario hasta que a lo mejor nuestro libro ve la luz y se enfrenta al mundo, ¿no? Pero ahí estamos a veces con un poco de miedo y la asociación nos ayuda mucho en ese sentido. Sí, todos hemos partido de ese punto en común de decir, bueno, lo terminé, pero... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Efectivamente. Así es. Entonces la asociación lo que busca es, pues eso, tender puentes de comunicación entre distintos autores y autoras para que podamos, en cierto sentido, orientarnos un poquito en esos primeros pasos y, bueno, siempre y cuando alguien desee, lógicamente, como dice Marian, como dice Marian, pues al final el tener justamente eso, ¿no? La capacidad de dar el paso, de dar el salto y no estar demasiado perdidos. Oye, y cumplís la asociación 10 años, ¿no? Este año, 10º aniversario y un cambio de imagen, ¿no? En marcha. Sí, ha sido un poco aprovechar que parece que, bueno, somos mayores de edad, 10 años es bastante para una asociación. Sí. y que se haya mantenido ahí y que va y viene, no hay unos socios estables o un núcleo cerrado, sino que unas veces somos más, unas veces somos menos, según el momento vital los autores entran y salen. Y bueno, se ha aprovechado pues para hacer una renovación visual, hemos cambiado el logo y bueno, pues ahí seguimos con la misma ilusión o más. Lo estamos viendo además antes en imágenes, ese cambio de logo. Sí. de la asociación, ahí lo tenemos, sí. Escritores en su Tinta, pues para continuar con mucha guerra. Vamos a hablar de vuestro libro, ya que estáis aquí, como se dice, ¿no? He venido a hablar de mi libro. Vamos a ello, pues. María, vamos contigo. Aquí tenemos la estrategia del engaño. Tienes otras publicaciones, otras novelas, y nos has traído de la estrategia del engaño. Háblanos un poquito el género, de qué se trata, qué nos puedes contar sobre este. Bueno, es una novela un poquito dramática, ambientada en los años 30. En el momento que yo digo esto, la gente dice, ¡ay, otra novela de la guerra! Porque, claro, es la época de la Guerra Civil Española, pero yo siempre digo que no es una novela de guerra, ni es novela histórica, y tampoco es novela de amor, pero sin embargo tiene todos esos ingredientes. Todo, ¿no? Sí, es un poco inclasificable. Y muy peculiar el narrador de la historia, que es el cura del pueblo. ¿Y un cura especial? Sí, porque es un poquito progre para la época, quizá no encajaba del todo en las fuerzas vivas, ¿no?, que decían entonces que eran los que mandaban, porque iba un poquito por el lado de los que a lo mejor más lo necesitaban. Y el cura está empeñado en que unos chavales que tienen una guerra personal con una problemática muy difícil salgan adelante, aunque tenga que mentir. Bueno, soy cura, no importa. Si digo alguna mentirijilla, pues con tal de que estos chicos vivan y sobrevivan a sus problemas. Y bueno, es un poquito dramática porque al final la guerra casi que lo estropea todo, es protagonista sin que lo queramos.
y el cura que no quiere ser protagonista y que desde el principio dice que la historia que cuenta no es su historia, pues también acaba metido de lleno. Muy emotiva y bueno, al final yo creo que es una historia dentro de la gran historia que fue, bueno, pues, fue esa época, ¿no?, tan complicada que vivieron todos nuestros antepasados más cercanos. La tenemos muy reciente, ¿no?, en Sí. muchas ocasiones. Sí. ¿Qué tal la respuesta de la gente con esta historia? Pues claro, como yo cuando cuento un poquito esto para ver si te animas a leerla o tal, no puedo explicar mucho para no destriparte el género, o sea, el meollo de la cuestión. Por lo tanto, al final es una novela que tiene ese contexto histórico, pero que reúne muchos ingredientes, ¿no? Sí. Y que bueno, que ahí está esa invitación a que ustedes puedan leer en La estrategia del engaño. ¿Qué tiene diferente a otros libros tuyos, Mariam? Bueno, yo soy un poco ecléctica, he escrito un poco según me iba pidiendo el cuerpo, entonces tengo cuentos de Navidad, tengo una novela juvenil que fue premiada, Premio de Literatura Juvenil Vila de Catarroja, en el 2024, y tengo también un libro de relatos, cada uno va por un camino, pero bueno, la novela tiene un poquito más de enjundia el texto y es bastante redonda, entonces, bueno. Orgullosa, entonces, Sí, con el sí, resultado, sí, ¿no? bastante. Vamos, Arturo, contigo. Vamos adelante. Vamos allá. Nos has traído dos propuestas. Sí. Una es esta trilogía que tenemos aquí. Ustedes pueden ver estos tres libros que forman parte de una trilogía que es Los Infinitos. Eso es, la trilogía de los infinitos. Explícanos. Correcto. Pues te puedo explicar brevemente que nunca quise hacer una trilogía y sin embargo ya la tienes en tus manos. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero, Divididos por cero, El que tenemos justamente, lo aquí, tienes este ahí de aquí, correctamente. ¿no? Primero, Divididos por cero. Eso es. Pues fue el primero que hice allá por el año 2012, empecé a redactarlo, 2012, por ahí. Y aproximadamente allá por el 2014 fue cuando se publicó, porque tuve la suerte de que una editorial independiente se fijara en él y aprobó su puesta en marcha para que se publicara. A raíz de ese momento fue muy bonita la experiencia porque descubrí justamente eso, que tenía posibilidades de seguir escribiendo, porque parecía que lo que yo estaba escribiendo tenía cierta coherencia y sobre todo cierto atractivo para el público que tenía. Aunque nació con idea de que empezara y terminara el libro. ¿Se Sí. puede leer de manera entonces...? Exactamente, nunca fue una idea de hacer una trilogía porque yo hice una novela que quería que empezara y acabara, y así la hice, pero cuando la acabé, los personajes, los protagonistas, los antagonistas, en cierto sentido me llamaban, no sé por qué, pero me acordaba de ellos, les tenía cierto afecto, lógicamente afecto del que ha creado una historia, como no, y me preguntaba, ¿qué habría sido de ellos después? Y a partir de esa pregunta, pues generé justamente otra novela más, y una de ellas que hice la segunda, que fue El legado de Polaris. Este que lo tenemos aquí, El legado de Polaris. También, Mismos personajes entonces, algunos pero... repiten protagonismo y otros desaparecen porque está Vale. justificado que no estén en ese Son momento. historias diferentes. Sí, sí, son aventuras independientes y conclusivas. Vale. Que algunos protagonistas, insisto, sí que repiten, eso sí, repiten protagonismo y realmente se va a descubrir pronto, muy pronto enseguida, cuáles son los protagonistas que repiten y ciertos preámbulos, antecedentes que te ponen en antecedentes. Me esforcé mucho para que nadie tuviera que leerse en ese orden las novelas, ni las tres No es tampoco. necesario entonces. No es por ese necesario, orden. no es necesario. Hay una presentación en el primero de No, todos que nos perdamos y empezamos por el En tercero, absoluto, por tú ejemplo. puedes leerte cualquiera de ellos en cualquier orden que no te vas a perder. Ya, fue una obsesión que yo tenía en ese sentido muy... A mí no me gusta que hagan una historia y me la corten en 3 pedazos, como lector digo, y luego estar en la obligación de tenerme que leer 3 libros para concluir la historia. Yo quería saber una historia y luego me dije a mí mismo, bueno, se podría contar otra, claro que sí, pero que también acabe. Oye, no es fácil eso, ¿no? El que Me no haya costó, orden. me costó. Tuve ahí cierto empeño, sobre todo a la hora de los preámbulos, esos momentos en los que la vida te conduce a una situación y tienes que ponerte un poco en antecedentes. Y en cada una de ellas sí que me esforcé mucho en que pudiera ser de esa forma, eso mismo. en que existiera eso. Y este es el último, Sí. el último en publicarse, Eso El es. infinito debe morir. Pero ¿quiénes son los infinitos de esta trilogía? A ver, sin hacer demasiado destripe o spoiler según se quiera entender la palabra, ¿vale? Yo te puedo decir que las 3 novelas tienen unos protagonistas, algunos de ellos muy en ese sentido, troncales, muy transversales en cuanto a todo lo que son los desarrollos de cada una de ellas, porque los infinitos, para saberlo, tendrías que descubrir un poquito más allá de cada una de esas historias. Yo te puedo decir que hay
una cosa en cada una de ellas que te va a orientar hacia esa pregunta, ¿vale? Hacia la respuesta, perdón. La primera pregunta que te voy a hacer, en general a cualquier lector, le digo, ¿vale? Si me dicen resumen una frase, la primera novela, le diría, ¿de verdad queremos ser inmortales? Ahí tenemos justamente esa frase, ¿no? O sea, esa conexión con lo de los infinitos. Estamos hablando de lo que podría ser infinito en el tiempo, ¿vale? Ajá. A lo largo del tiempo. Luego tendríamos en la segunda novela que sí que es cierto que ya entramos un poquito en una ciencia ficción desde el minuto 1, ¿vale? En la primera está más latente, hay que descubrir individuos por cero cuál es justamente la ciencia ficción que existe. Es un thriller, todo es un thriller de misterio, intriga y ciencia ficción. Y en la segunda tú ya descubres... El legado de Polaris. El legado de Polaris, descubres desde el principio que ya la ciencia ficción está desde el primer minuto ahí, Sí. porque hay una IA, una inteligencia artificial. En principio hay una, pero descubriremos que a lo mejor hay más. Y está muy viva, se siente viva. Y la pregunta que yo en ese sentido hago al lector es: ¿qué pasaría si una inteligencia artificial alguna vez se siente viva? ¿Qué podría pasar? Desde luego hay muchas respuestas posibles y en esa novela pues profundizo un poco en algunos momentos. Sí es cierto que me gustan mucho los personajes muy auténticos. Creo que la historia está al servicio de los personajes, sinceramente. Entonces yo puedo tener una idea, pero luego los personajes la viven. Y conforme la viven, muchas veces me han llegado a cambiar en algún momento, algún giro, he dicho... Que dan forma un poco también, efectivamente, dependiendo sí, se desarrolla cada uno. Cómo se desarrolla cada una. Eso del escritor mapa, escritor brújula, yo soy un poco híbrido entre ambos. Tengo mi mapita, pero muchas veces le digo, ahí está la brújula, venga, vamos a por ello. Con lo cual, cada personaje, digamos que tiene su propia identidad, su propia forma de vivir. Tendrían que ser realmente personas, ¿no? Pues se supone que tienen que ser como nosotros, que formamos y deformamos nuestros actos, nuestras historias, ¿no? En común o no, dependiendo de los momentos en los que se viva. Y en la tercera, la pregunta que te quería justamente lanzar es: ¿se podría hacer una civilización partiendo desde cero? ¿Y cómo la podríamos hacer mejor? La respuesta es después de la lectura. Exactamente, la respuesta está justamente después de cada lectura. Bueno, decía que me traías dos propuestas, una esta Sí. trilogía, Ajá. ¿no? Sobre este thriller, sobre el infinito, ¿no? La mortalidad y todo esto, pero también tienes un poemario, o sea, también Sí. te gusta el mundo de la poesía, Sí, sí. y aquí lo has reunido cuando nos abraza la magia. Sí, Un formato diferente además, un formato ¿no? diferente. Curioso, en horizontal. Sí, y todo tiene un sentido, un origen también en este caso. Yo empecé a escribir poesía, bueno, si me pongo a remontarme a los tiempos de la adolescencia, ahí escribí alguna que otra. Pero es ese momento en el que los guardas, te los guardas un poquito, no crees tanto a lo mejor en que puedan ser leídos por otras personas, que puedan llegar a interesar. Y después sí que es verdad que con el paso de los años pues estaba siempre ahí latente, ¿no? La poesía es emoción y sentimiento, y como tal en ciertos momentos de la vida conectamos mucho con ellos, ¿no? Experiencias, no sé, conocimientos y muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, hace ya unos cuantos años, me hizo reflexionar profundamente sobre muchas cosas del día a día, de la vida de cada uno, ¿no? Y al final dije, ¿por qué no voy a intentar yo también por mi cuenta de vez en cuando hacer algo como yo lo que hacía antes? Voy a intentar hacer poesía. Poesía en el sentido de algo que pueda ser, pues bueno, que alcance al público, que llegue al lector. Y descubrí Instagram. Descubrí que había una comunidad muy bonita de gente que escribimos en Instagram y compartimos poesías. Hay muchos amigos y amigas que he conocido y les guardo un recuerdo imborrable. Con algunos todavía mantengo contacto y otros, pues por las circunstancias de la vida, muchas veces pues las redes sociales conducen o no conducen a abandonarlas, a dejarlas un poco ya en el pasado, pero que tengo muy buenos recuerdos y continúo. Yo, en mi caso concreto, continúo con mi red social, Arturo88 Infinito, que está en Instagram, y ahí es donde comparto poemas. Y poemas y relatos cortos, ¿por qué no? Porque de vez en cuando también me daba la sensación de que necesitaba contar alguna cosita. No dejaba de escribir novelas, pero le di una pausa a las novelas por el tiempo que exigen, por la cantidad de momentos en los que realmente no sentía la facilidad de ponerme a hacer una novela con lo que conlleva en el tiempo. Y, sin embargo, este medio más breve me sentía que... Son como más respiros, ¿no? Exacto, me permitía conectar, desconectar con la escritura y no mantener, sino seguir vivo en ella. No solamente el mantener una cosa, sino el estar más o menos llevándola conmigo sin dejar la escritura, como a veces nos vemos forzados en el día a día, ¿no?
De hecho, bueno, han pasado muchos años sin que haya hecho una nueva novela y tengo ya a punto de terminar una, con lo cual, después de ese tiempo, y sobre ese poemario, disculpa, porque sí que es cierto que lo que el formato que me estabas comentando es un formato muy especial. Van acompañados los poemas de diferentes imágenes, ¿no?, ilustrativas. Eso es, esas sí fotografías son mías, los dibujos o son de mi pareja o son de mi sobrina, que es la que más arte en ese sentido tiene para dibujar, y yo la verdad es que, inspirado mucho por el medio Instagram precisamente, dije, ¿por qué no de vez en cuando puedo hacer como antologías recopilando los que más hayan gustado a los lectores y lectoras? Y así lo hice, lo publiqué, los integré en torno a las imágenes. A eso también me ha llevado su tiempo. Como tengo conocimiento de diseño gráfico, pues me permití un poco la licencia con cariño de poder hacerlo de esa forma. Quizás el ser autopublicado es lo que me da también esa posibilidad, ¿no? Sí. El hecho de haber podido a lo largo de tantos años, bueno, pues conseguir justamente la forma de llegar al público de una forma o de otra. Y ese formato apaisado a mí me gusta mucho porque me recuerda a la infancia, me recuerda un poco a los momentos de los cuentos y que es una forma diferente de leer. Creo que la poesía está bien en general y respeto cualquier formato que la gente quiera utilizar. Yo escribo poesía urbana del siglo XXI, mucho más libre, no mido tanto el verso, o si lo mido no mido tanto la rima, pero busco sobre todo eso, el mensaje que conecte y que sea algo que la gente le gusta tener, ¿no? Y conectar, porque al final un poema, a diferencia de una novela, es menos exigente desde el punto de vista de que te puedes poner a leer uno, otro, y en un momento determinado dices... Mucha gente lo tiene como la mesita de noche. Efectivamente. Que hay veces que no encontramos el momento adecuado, ¿no?, para leer porque estamos cansados, pues la poesía sí que permite la eso. La poesía ¿no? permite conectar perfectamente con eso, sí. Bueno, Arturo, la trilogía, este poemario, Marian, tus libros, imagino también disponibles, ¿no?, en las librerías de Elche. Correcto. Para Perfecto. aquellas personas que estén interesadas. Todas ¿no? las librerías de Elche y también en Amazon, buscando con nuestros nombres, aparecen. Pues gracias a los dos, Marian Vicente y Arturo Macià, de Escritores en su tinta, por estar con nosotros y habernos acompañado en esta sección que hemos tenido de manera quincenal aquí en Viva la Gente. Gracias a ti, gracias Muchas a vosotros, gracias. gracias a todo el público en general por vuestro tiempo, por vuestra atención, vuestro afecto. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hacemos ahora una breve pausa y volvemos de nuevo enseguida aquí en Viva la Gente. No se vayan, que volvemos enseguida. Continuamos y ahora nos vamos hasta la Universidad Miguel Hernández, porque no solo tienen esa carga académica, sino también realizan diferentes eventos, actos, pues como el de ayer, delicioso, con un concurso de tortillas que tuvieron allí. Hasta allí estuvieron nuestros compañeros de Elche 7 Televisión y nuestras compañeras Marina y Noelia García Moreno. Vamos a verlo. Bueno, pues nos encontramos en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde se está llevando a cabo esta segunda edición del concurso de tortillas de patatas. Podemos ver una gran participación por parte de los estudiantes que están expectantes por llevarse esos premios que da la universidad. Podemos ver cómo están ya empezando a preparar las tortillas y nada, vamos a hablar con ellos para ver cómo llevan el proceso. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Los que lo están haciendo. Los que lo están haciendo y ahora el ingrediente secreto que nos viene ahora. Escucha ya, ¿no? Un poquito de educación, joder. ¿Qué ingrediente habéis pensado así especial? Así para sorprender. Es un ingrediente secreto. Mira, tú, huélelo. Viene de casa. No, eso... Tortilla española, madre mía, como no ganemos es un robo histórico, ¿eh? Bueno, a mí me han dicho que al jurado le gusta con cebollita. Con cebolla, si quieren cebolla, mira. ¿Has visto qué corte? ¿Tú has visto qué corte? Juliana, por lo menos. Escúchame, no, vamos, ni chicote. Si viene aquí, pues allá en la cocina, vamos. Se queda corto. ¿Y cómo la vais a hacer? ¿Poco hecha? ¿Muy cuajada? Sí, a medio camino, pero en la línea de salida. ¿La ha entendido el concepto? Sí. ¿Os presentaste la anterior vez o es la primera? Que va la primera. La primera y va a ser la última porque vamos a ganar las dos. Es que nos van a denegar la entrada. Vais a hacerlo tan bien que van a decir que no vuelvan más, por favor. Sí, es eso,
Es eso, 100%. ¿Has visto la competencia? Pero si es que vamos muy sobrados, vamos muy sobrados. Somos participantes del maravilloso concurso que tenemos ahora de tortilla. ¿Cómo nos llamamos? ¿Y por aquí qué? Somos el equipo ¿Cómo lo lleváis? Gigis, ¿Mal? Gays and Girls. Ahí Aquí está. estamos, Y ahí se va a preparados para hacer Que la venga mejor alguien tortilla de todo el porque concurso. yo- Y quien diga lo contrario, Al sol. Oye, que se como preocupe conocido mucho, que porque hace vamos. un rato calienta, te van a ¿eh? salir todos salada, dulce, La fuente, y la ahí especial. delante, Nosotros la hacemos tenéis básica, que así que colocar, tenemos más facilidad. patatas, Porque algo todas las cosas, especial, y ¿qué luego van a hacer? cuando acabéis, ¿Qué van a elegir? A ver, por allí me han dicho embutido. de esta manera luego lo Embutido. No, repetiré, no le pero pega. sí. No Ahí le lo pega, tenéis, ¿eh? a plena disposición. Una tortillita Bueno, con bueno, bueno, chorizo, algo así. ¿Eh? Fatal, fatal. Yo no hago tonterías. No yo- saben de cocina. Bueno, es la primera vez que os Aquí somos muy presentáis. tradicionales. Es la primera vez que nos Vamos a ver, vamos a ver, presentamos. vamos Sí, esperemos que salga bien. Hemos venido Que aquí ese a es el ganar, bueno. A ganar. y ya A está. ganar, a darlo todo, a dar guerra, porque tenemos mucho que dar aquí. ¿Tenéis alguna sorpresa o tortillas básicas? Tortilla, Tortilla básica, básica. pero es que es la mejor, al final, Claro. es la que a todo el mundo le gusta esa. Tortilla hecha, poco A ver, hecha. Hay que confesar. La Compramos putada sería que no hubiera guanciale aceite, putada. y que era parmesano para hacer una de carbonara. La semana muy pasada, buena. ¿qué Para hacer pasa? entrevista, Que aquí se canceló por una alerta inexistente y nos hicimos una pasta carbonara Fuimos en a mi tu casa y casa hicimos una y pasta no comimos carbonara. los ingredientes especiales ese día y no queremos comprar más. Es histórico. Pues hacemos solo una también. Bueno, sois de tortilla poco hecha, muy hecha. Poco Que hecha, la queremos en el punto que es como gusta ahora. Claro. Y- Que no esté ni muy seca A ver, ni yo soy muy como- huevosa, pero que esté ahí hay al gente punto. Que no de una salmonera. La pregunta del millón, ¿con o sin cebolla? Bueno, hay Con. gente que la quiere sin cebolla. ¿no? Con. La haréis con cebolla en tuya, ¿no? Sí, porque nos han chivado que a los jueces Que les gusta. Sí, No con puedo- cebolla. no puedo- Llevado un chanchullo con... ¿Qué tal? ¿Primera vez en este concurso de tortilla? Segunda ya. ¿Segunda? ¿Y cómo quedaste? Subcampeón. ¡Subcampeón! Vamos a por el primer premio otra vez. Cuéntame un poco cuál es tu secreto. Bueno, al final, si lo contara la gente lo podría saber. Por ejemplo, ya está escuchando. Entonces no puedo contarlo, pero ya lo probaréis, ¿vale? Muy bien. ¿Sueles hacer tortillas de normal en tu casa? ¿Eres el que hace la tortilla? En mi caso soy el que cocina, así ¿Quién te ha que enseñado a hacerla? mi madre, obvio. Desde pequeñito, yo qué sé, 12, 13 años haciendo tortillas. Él es el entrenador. Tenemos entrenador aquí todo. Bueno, siempre dicen que la cebolla es ese punto especial, ¿no? A nosotros siempre nos gusta con cebollita. Entonces le vas a poner Siempre. por el primer premio. Por el primer premio. Muchas gracias. Todo preparado. Claro, es que viene Bueno, recién sacado el culo. A la aventura un poco. ¿Habéis hecho, alguien de aquí ha hecho una tortilla? ¿Alguna vez en su vida? Nosotros dos. ¿Y tú también? Sí. Ella no. ¿Ella no? ¿Y vosotros por aquí atrás? No participamos. No participan, están solo dejadores, muy Yo voy bien. a pelar patatas. Claro, al final el trabajo en equipo. Contadnos un poco, ¿cómo va a ser esta tortilla? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué vais a hacer? Pues una tortilla. Una típica que no sé si con cebolla al final o no. Yo por mí sí, pero bueno, habrá consenso. Y la otra con un ingrediente especial que bueno, se lo decimos, ¿no? La exclusiva la jugás La exclusiva la decimos, súper especial. Decirlo en bajito para que no se entere. Vale. Cebolla caramelizada. ¡Ojo! Bueno, pues para que no se entere por aquí nadie de los que están aquí, yo de repente aparezco en el plano. Muy bien, chicos, pues muchísima suerte y a ver qué tal. El proceso, ¿cómo estáis llevando la tortilla? ¿Cómo estáis repartiendo el trabajo? Cuéntame. Pues estamos pelando las patatas y nada, y luego pasaremos a la cebolla, pero bueno, lo llevamos bastante bien. Poco a poco. Es una tortilla a la moda porque estamos de moda. ¿Cómo que una tortilla a la moda? ¿Eso qué significa? Hemos venido de improvisado, ¿vale? Y nuestro ingrediente sorpresa es la improvisación, evidentemente. Pero entonces, ¿esto de los ingredientes y tal, los pone la UMH o lo habéis traído de casa? Lo pone la UMH, nosotros... Ingredientes aparte, Sí. pero claro, aquí... Vale, he visto que estabais ahí con las instrucciones también, mirando las instrucciones y tal. Eso lo habéis solucionado, ¿no? El problema. Todo perfecto. Tenemos experiencias en camping. ¿Sí? ¿Es la primera tortilla que hacéis o hacéis en casa tortillas? En casa tenemos. Yo no. No has hecho ni una tortilla en tu vida, ¿no? Yo corto patata porque me ha mandado con la patata, pero no tengo ni idea. Y terminamos aquí este Viva la Gente de este miércoles. Mañana les esperamos, como siempre, 7:30 de la tarde aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.